Pues nada más el detalle de que este pues ya son las últimas clases. Se supone que la entrega, avisarles, como van a ser muy pocos días de regularización, entonces este viernes voy a abrir de nuevo el examen de la primera unidad, o sea, para todos los que reprobaron la primera unidad, este, lo voy a volver a abrir. De hecho, las fechas o sea, para el día 3 voy a volver a abrir la primera unidad. La segunda unidad la voy a abrir la segunda unidad la voy a volver a abrir el 8 de diciembre. La segunda unidad, la tercera unidad la voy a abrir el 2, la segunda unidad la abro el 8, la tercera unidad la vuelvo a abrir, la vuelvo a evaluar el 9, la cuarta unidad la voy a volver a abrir el 10, la quinta unidad la voy a abrir la van a hacer segunda oportunidad, va a ser el 13, y la sexta unidad, segunda oportunidad, va a ser el 14. Para el envío de prácticas retrasadas pueden empezar a enviarlas ya. Traten de enviarlas todo este tiempo. Vamos a tratar de terminar la teoría, no sé, a más tardar entre el jueves y el lunes, para que entreguen, para que el examen de la sexta unidad sea el día 8, ¿sí? Voy a tratar de calificarles lo más posible. Ahora, como les comenté ayer, creo que sí les comenté ayer, de que en la última revisión, que fue de la quinta unidad, si sus nombres ya están en verde, significa que excepto que le pasen sus trabajos a los compañeros de que van mal, digo, porque lamentablemente tienen esa mala costumbre, de que dicen, pues yo ya pasé, le voy a pasar mis trabajos a Jaime o le voy a pasar mis trabajos a Juanito. El detalle obviamente es de que si yo llego a cachar, lo cual es una tontería arriesgarse, si yo ya llego a darme cuenta de que le pasaron sus trabajos a sus compañeros, pues obviamente también los perjudico a ustedes, ¿no? Pero excepto que no hagan tonterías, no hay ningún problema, prácticamente el curso ya lo tienen aprobado. Y pues lo importante siempre es aprender. Siempre, siempre es aprender. Entonces eso es lo que espero mucho de ustedes, que aprendan, que realmente, no tanto porque yo les enseño, sino porque ustedes desarrollen las habilidades para poderlas aplicar. Sí, o sea, el hecho de que, recuerden que ya están en nivel superior, ya toda esa parte de que el profe y que si el profe no viene, yo no aprendo, pues no. O sea, no depende el aprendizaje de una persona, depende de uno mismo, es siempre, siempre depende de uno mismo y en este nivel deberían de tenerlo bastante desarrollado ese tipo de cosas. Entonces, bueno, nada más ese comentario, las fechas son para entonces, el viernes va a ser el examen de regularización de la primera unidad. También, como les digo, pueden enviar sus trabajos retrasados, corregidos, ¿sí? Los que están en rojo no es que ya reprobaron, tampoco. Recuerden que según el reglamento, ustedes, aunque hayan entregado mal o no hayan aprobado una unidad, tienen derecho, sin que nadie se lo puede quitar. O sea, yo no les puedo quitar el derecho de que entreguen. Claro que lo que sí puedo decirles es de que si me entregan todo hasta el final, pues va a ser muy difícil que lo alcance a calificar bien. Entonces, por favor, no dejen las cosas al final. Eso tampoco, o sea, de que diga alguien, pues nos dio hasta el 14 de diciembre y el 14 entrego todo, ¿no? Ya que, digo, porque ocurre mucho entre los estudiantes, yo lo vi mucho, yo nunca lo hice eso, pero de que dicen, pues es que me dedico a cálculo y resulta que ya el 12 me dijeron en cálculo que ya no pasé.
Ah, pues entonces me dedico a discretas y entonces la trato de sacar en 2 días, ¿no? Pues obviamente la probabilidad es muy baja, ¿no? Entonces no hagan eso. De hecho, si yo para el día 12, algo así, ya todos los califiqué y nadie me avisó, cierro, ¿eh? O sea, cierro antes. O sea, no los voy a esperar si no me avisan. Si no me avisan, profe, voy a entregar hasta tal fecha. Ok, ya espero, pero avísame. O sea, no se vale que de buenas a primeras, me intentes, ¿cómo se llama? Me intentes avisar, ¿no? O sea, digo, tampoco se vale eso, pero bueno. Ok, entonces estábamos ayer con estábamos viendo las últimas estructuras. Los grafos hay muchas estructuras, ¿eh? O sea, el de que, hablemos ahorita que de árboles y luego vamos a hablar de redes. No son las únicas, hay muchas, hay listas, hay pilas, hay mallas, hay cubos, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, no está contemplado en este curso. Se supone que hay una materia que se llama estructura de datos, en donde van a ver más a detalle los algoritmos. Aparte, hay varios algoritmos, no nada más hay uno. Entonces, para que estén conscientes que no, o sea, esto lo van a ver más adelante, ¿no? Entonces, no, digo, es importante, tienen que entenderlo, tienen que entender los conceptos básicos. Recuerden que matemáticas discretas es una unidad, por eso forma parte de las ciencias básicas, porque es básico. No vemos la parte avanzada, hay parte más avanzada, mucho más avanzada. Entonces, bueno, ayer veíamos, vamos repasando los conceptos. A ver, decíamos primero el concepto de árbol balanceado. ¿Alguien me puede decir qué entiende por un árbol balanceado y para qué sirve? A ver, compañeros, ¿para qué es un árbol balanceado y para qué sirve? Karen, Enrique, Oliver, César. ¿Qué entendieron por un árbol balanceado y para qué sirve? ¿No entendieron? A ver, María José, que es la que se ve aquí en la imagen. Bueno, la imagen que tengo yo. ¿Qué entendieron? ¿Qué es a ver, por bases, qué es un árbol? ¿Para qué sirve? Pues díganme, ¿sí me escuchan? Sí, profe. A ver, entonces díganme, ¿qué es un árbol? ¿Para qué sirve? Un árbol en el sentido de grafo, ¿eh? No me digan, un árbol es, que de hecho está basada en la idea, ¿eh? Está basada en la idea en las plantas, obviamente. Porque los árboles así funcionan, o sea, las ramas, las hojas, ese es el sentido, por eso se les llama así, árboles. ¿Para qué sirven? ¿Y qué es un árbol balanceado y para qué sirve? A ver, díganme. Lo que ustedes entiendan, no se trata de, no es un examen. Si lo hacen bien, qué bueno, y si no lo hacen bien, pues ni modo. A ver, díganme. Deberían de saberse comunicar, ¿eh? El que digan, es que me da vergüenza porque me equivoco. Estás en nivel superior, o sea, en unos cuantos años vas a ser ingeniero, o sea, Es y vas la, a llegar. A ver, ¿qué entiendes, María José? ¿Qué es? es la altura de su árbol izquierdo menos la altura de su árbol derecho, digámoslo así. Eso es el balanceo en los árboles ABL. Pero, a ver, por principio, ¿qué entendiste para qué es un árbol? ¿Qué es un árbol y para qué sirve? ¿Tú usas árboles? Sí, de los que se plantan, sí. No, a ver, una pregunta. ¿Ustedes no tienen archivos? O sea, un montón de archivos de fotos, música, todo eso. De eso sí, de eso sí. ¿Y saben que esos son árboles? No, yo no lo conocía así. Sí, a ver, entendamos.
¿Cuál es la idea de un árbol y para qué sirve? Para guardar o acomodar. Acomodar. Es Sí. como el árbol genealógico, ¿no? Digámoslo así. Ya Y ves que hay varias Para familias, ordenar. ¿no? Para ordenar, para acomodar. Sí. Decíamos desde el principio, ¿por qué necesitamos orden? O son de la gente que no le gusta el orden, que no le gusta que la manden, que dicen, no, hay que ser libre, libre sin, diría Luis Miguel, sin mandatos ni fronteras. Que nadie me mande, que nadie me haga que, digo, ajá, ¿cómo no? Este, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario el orden, compañeros? Para encontrar cosas más fáciles. Para encontrarla simplemente. Te digo, imagínate que tienes 100,000, como yo que tengo más de 100,000 fotos y videos. ¿Tú crees que puedo encontrar? De hecho, si así que lo organizo en árboles, muchas cosas, muchas de esas cosas, ¿cómo se llama? No las encuentro. De repente digo, ay, oye, el video de eso. ¿Y ese dónde quedó? No, pues quién sabe. O la canción fulana de tal. Pues yo me acuerdo que era de los 2000. Pero ¿de qué artista era? Pues no me acuerdo. ¿Y cuántas canciones tengo de él? Como unas 300. Bueno, de esa época. Para buscarlas. Ok. Entonces, los árboles nos permiten acomodar, nos permiten organizar. ¿Y por qué hay una diferencia con los árboles balanceados? ¿Cuál es la idea de los árboles balanceados? A ver, díganme. Que se tengan los mismos hijos del lado izquierdo, bueno, de los dos lados. O sea, que esté, es Los que no lo árboles puedo decir. ¿Y para qué haces eso? ¿Y para qué tratas de balancear? ¿Se acuerdan que ayer hablábamos sobre una vida balanceada, no? ¿Se acuerdan que ustedes mismos me dijeron? ¿Por qué hacemos así? O sea, ¿por qué no tenemos una vida desbalanceada? ¿O ustedes sí Porque no es tienen vidas saludable. tarde o temprano te va a cobrar factura, ¿eh? ¿Sí? O sea, tarde o temprano te va a afectar tu salud, tarde o temprano te va a afectar, o sea, ¿sale? Entonces, ¿por qué queremos que haya tantos hijos del mismo lado que del otro? Pues porque a la hora de buscarlos no quiero buscar los 100 de un solo lado, quiero buscar 50 y 50. Y luego lo empiezan a dividir en 25 y 25. Y luego empiezo a dividir en 12 y 12, ¿ok? Eso significa que al momento de acomodarlo, de distribuirlo, balancear tiene que ver mucho con eso, distribuir. Cuando tú empiezas a cargar cosas, digo, tienes dos brazos, ¿tratas de distribuir el peso o no? ¿Nunca les ha tocado subirse a un carro donde va gente bastante gordita y que tratan de acomodarla de tal manera que el peso no se cargue de un solo lado? Pues en los aviones así lo hacen. Los aviones, ¿no? Ya. Ajá. Ok, sí, porque también afecta muchas cosas. Bueno, si fuera en exceso, pues sí, ¿no? Ok, entonces a ver, vamos a ver cómo funcionan los árboles. Uno de esos árboles balanceados es el árbol B+. Cuando yo le digo que creo un árbol B+, y le voy insertando números aquí en el simulador, vamos a ver los siguientes conceptos. Primeros conceptos. Uno, lo que se conoce como el grado máximo, el max degree, lo que viene aquí. Aquí te dice, el máximo grado es 3. El grado se refiere a esto. ¿Cuántos números caben en un nodo? El nodo aquí no es de un solo elemento. El concepto nodo en grafos puede ser algo tan sencillo como lo que vemos en el software grafos, que es un circulito y tiene un número o una etiqueta. O puede ser algo muy complejo, ¿sí? O sea, por ejemplo, hay redes en donde los nodos
puede ser una ciudad completa. Entonces, en este caso, el nodo te dice cuántos elementos máximos puede tener y normalmente es el grado -1. Si yo tengo 3 elementos, grado 3, entonces el máximo número de números que va a caber en este nodo, porque el nodo, este cuadradito, este rectángulo es un nodo, las flechitas, estas son las aristas, entonces el máximo número posible son 2, porque el grado máximo es 3, es siempre 3 menos 2, ¿sale? Número 2. Aquí lo que me hace también es que en las hojas, es decir, en los nodos de más abajo, están repetidos los nodos internos, es decir, los papás. Y lo que pasa es que aquí los números sirven como un señalamiento, ¿sí? O sea, no se trata de encontrar nada más el número. Lo que se trata de encontrar después es este número que representa, ¿ok? Es como, por ejemplo, yo trato de encontrar la calle de Valentín Amador. Entonces voy refiriéndome por varias calles, ¿no? Por carretera Río Verde, Avenida de las Estaciones, sí. Pero no me importa, o sea, lo importante no es que llegue a Valentín Amador, lo que importa es que, por ejemplo, llegue a Taquitos Jorge, o que llegue a la casa de Joaquín, ¿sí? Entonces, los números nada más son como guías. Pongamos un ejemplo clásico, y eso lo van a ver más a fondo, esperamos que bien, en base de datos. Ustedes tienen un número de control, ¿verdad? 21, 180 y algo, o 181. Entonces, en ese número de control, es como esto, es un número. Pero lo que importa más que todo no es el número, sino lo que importa es que ese número de control va a apuntar hacia la información de Rubén, va a apuntar hacia la información de Xochitl, ¿sí? Eso es lo que importa. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver cambios, por ejemplo. Vamos a meter otro número, el 3, insertarlo. Le acomoda el algoritmo y me dice que máximo pueden caber 3. Si yo le inserto, por ejemplo, el 5 ya no cabría en ninguno, pero como no pueden caber más de, el grado, ya no pueden, o sea, por el grado 3 no pueden caber más de 2. Recuerden, es n-1. Vamos a cambiarle y decirle, ahora el grado máximo es 4. Entonces, a ver, metemos los números, insert, luego el 12, y luego el 5. Y se fijan, ahora te puede caber hasta tres llaves, ¿no? Pero cuando llega al grado máximo de 3 se vuelve a dividir. ¿Por qué? Porque como el grado máximo es 4, el máximo número de llaves, que se llaman a estas, de los números que metiste, el número máximo es 3, porque siempre es el grado máximo -1. Si en lugar de yo le pusiera el 7, a la hora de que yo le meta los números, el número máximo que va a caber, o sea, ¿cuántos números van a caber en estos cuadritos? Va a ser 6. Por ejemplo, ahí caben 3, le meto hasta el 7, el 9, meto el 45, ¿sí? Y caben perfectamente 6. En el momento que yo le meta 7, bueno, que yo le meta un valor más, por ejemplo, le meto el 8, va a decir, ¿sabes qué? Ya no se puede. Entonces, lo tengo que dividir, lo tengo que reacomodar. Es como, por ejemplo, imagínate, tienes un ropero que le cabe cierta capacidad. ¿Qué pasa cuando se llena? Pues tienes que dividirlo. Entonces, imagínate que solamente lo puedes guardar en formas del mismo tamaño. Es decir, que si se te llena un ropero, tienes que comprarte un ropero del mismo tamaño. Entonces, lo que hace B más con respecto a los árboles B normales es que tiene una regla. La regla dice, cada uno de los de abajo
no puede ser más chico que n menos que n sobre 2. Entonces, por ejemplo, n sobre 2, 7, pues n sobre 2, 7 sería 3, o sea, el de este más chiquito que tenemos de aquí solamente puede contener máximo, digo mínimo podría contener 3 y máximo 6. Mínimo 3, ¿por qué? Porque mínimo 3 es la regla donde te dice que si no vas a ocupar la mitad, no lo uses. Y haciendo la alegoría, es como las bolsas de mandado. Imagínate que todas tus bolsas de mandado son iguales. Entonces dices, para sacar una bolsa nueva, si no la voy a sacar a la mitad, no la saco. Voy llenándola en las demás. En el momento en que se vayan llenando todas, entonces ahora sí saco una nueva y lo vuelvo a repartir de tal manera que cada bolsa no quede, o sea, quede llena a la mitad mínimo. Entonces estos nodos, esto que vemos aquí, en los árboles B estrella, la regla es que tienen que estar llenos por lo menos a la mitad, por lo menos a la mitad, y máximo, el número, el grado máximo -1, ¿sí? Es decir, tienen como mínimo el grado máximo sobre 2. Tienen como máximo el, el grado máximo -1, ¿sí? Entonces eso es importante porque eso significa que a la hora de que tú ocupas, que tú los utilizas, estos nodos se maximiza. Es como decir, en lugar de que utilices 10 bolsas, utilizas 8 bolsas o 5 bolsas con ese tipo de políticas. ¿Cuál es la idea? Optimizar la manera en que organizas, ¿sí? Y eso es muy bueno, porque si tú te pones a crear hijos y padres así, sin ninguna regla, entonces el detalle que vas a tener es que vas a tener demasiados niveles, como ahorita hablaban de la altura, ¿no? La altura ¿qué es? ¿Cuántos saltos tienes que dar para llegar a la... O sea, pongamos el caso, imaginemos, vamos de grado 3 y metemos los números en orden. 1, 2, 3, 4, 5. Si nos fijamos, aquí la regla dice que que los nodos no pueden, no pueden tener más de 2 elementos. O sea, si tienen 3, entonces se tienen que reacomodar. ¿Sale? Es como el tamaño de las bolsas. Si la bolsa, hay bolsas para pocas cosas, hay bolsas para grandes cosas, ¿sí? Entonces es lo mismo. Digamos que el grado máximo es como el tamaño de la bolsa. ¿Cuántas llaves le caben? ¿Sale? Entonces, a ver, son dos cosas. Una, el grado máximo es el tamaño de la bolsa. ¿Cuánto le va a caber? Dos, cuando se llena demasiado, las nuevas bolsas que traen deben, en la política de B+, tienen la regla de que tienen que ocuparse mínimo, la mitad de la bolsa, si no, no la puedes ocupar, ¿sale? Es como les decía, imaginemos que lleguemos a un día en que la contaminación y la, o sea, el tráfico sea tan espantoso que te digan, tú no vas a poder usar un auto si no lo usas a la mitad. Si tienes un auto para 5 personas y nada más lo ocupa una persona, entonces no lo vas a poder usar. ¿Por qué? Porque desperdicias espacio. ¿Y qué es lo que nos pasa mucho en las ciudades? En las ciudades se darán cuenta que en realidad, por ejemplo, en Ciudad de México, que es una ciudad muy contaminada, mucha de la gente prefiere usar transporte público. De hecho, entre ellos soy yo. Yo cuando voy prefiero usar transporte público. O sea, en lugar de usar un carro donde voy yo solo, pues mejor me subo a un autobús donde vamos 30, 40 personas o 60 personas, ¿no? Que es más eficiente. Entonces los árboles B más lo que intentan es ser más eficiente.
Fíjense cómo es el acomodo para grado 3. Tenemos 5 números y como estos 5 números siguen las siguientes políticas. 1. Tus hijos del lado izquierdo son más chicos. O sea, el 1 y el 2 están del lado izquierdo. Tus hijos del lado derecho son más grandes o iguales. En el caso del 3, el 3, el 4 y el 5 están del lado derecho. Y esa siempre es la regla. Los hijos del lado izquierdo son más chicos, los hijos del lado derecho son más grandes. Y eso obedece a una regla muy básica. Cuando ustedes se iban a formar a la escuela, imaginemos aquí a Oliver que llega tarde y que se iba a formar. Cuando se iba a formar en medio ya de la fila, decía, pongo en medio y trato de ver que los que están del lado izquierdo sean más chicos que yo y los que están del lado derecho, o los que están detrás de mí, sean iguales o más grandes que yo. No sé si recuerdan esa regla. Bueno, yo recuerdo que cuando era estudiante de primaria eso hacía, ¿no? O sea, decía, a ver, ¿en dónde voy? ¿Nunca lo hicieron o sí? Cuando se formaban en una fila. Sí, que nos acomodaban por estaturas. Exacto, exactamente, los acomodan por estatura. Entonces tú dices, los que están adelante de ti, ¿cómo son? Más Normalmente, chaparros, y los que están detrás de ti, más altos. o de tu estatura o más altos, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿Sí sí, estás de sí. acuerdo? ¿No? ¿Sí? Ok. Es la misma idea aquí. Los que están a tu izquierda son más bajitos, son valores más pequeños. Los que están del lado derecho son valores más grandes. Y en este caso, para optimización también se ligan abajo, lo cual normal, hay una regla básica en los árboles. Los árboles, tú puedes ir de arriba hacia abajo, pero normalmente no puedes ir de abajo hacia arriba, ¿eh? O sea, del 1 no llegas hacia el 3. O sea, normalmente la forma de organizarse te evita de que regreses, de que, por ejemplo, tengas un enlace de aquí para acá, no se vale. Porque aparte sería ilógico, ¿no? Porque el 1 no podría tener como hijo al 3. Entonces, por eso no se puede. Quiero encontrar un número, le pongo el 6. Entonces me dice, el 6 no existe. Quiero borrar un número, imagínate, quiero borrar el 3. Entonces, al borrarlo, sabe que tiene que reacomodar cosas. Entonces, lo que hace es esto. Sube el 4 y reacomoda lo de abajo. ¿Sí? Hay muchos algoritmos, muchas estrategias, y pues parte de esas, pues lo podrían ver ustedes en las animaciones. O sea, ¿cuáles son las estrategias? Hay muchas, ¿eh? O sea, tantas como libros de autores hay. Si yo le digo el libro de, los libros de estructuras de datos, depende cuál vean, te viene un algoritmo. Si ves otro, viene otro algoritmo. Pero la idea es la misma. La idea es que deben de conservar las políticas de cuántos nodos pueden ir abajo y cuánto es el mínimo y cuánto es el máximo. El máximo es, por ejemplo, en este caso es 2, ¿sí? Porque el grado máximo es 3. El mínimo debería de ser 1, o sea, sería 3 sobre 2, ¿ok? Si, si yo vuelvo a acomodar estos números, pero no uso, por ejemplo, el grado 5, vuelvo a insertarlos. Se fijan que el número de nodos que caben son más, caben hasta 4, pero cuando se llena, y ya no caben más, entonces volvemos a aplicar la política. Máximo 4, mínimo, mínimo 5 sobre 2, función techo. Porque él me diría, 5 sobre 2 es 2.5, sí, pero no vas a meter la mitad de un número en un punto, ¿no? Sería 5 sobre 2 es a 2, ¿sale? Entonces, esas son las políticas de cómo acomodas. De hecho, es lo mismo que hacemos cuando acomodamos cosas, ¿eh? O sea, cuando acomodas cosas dices, pues tampoco pueden ir amontonadas, ¿no? O sea, el montón así, órale, 40 cosas donde nada más caben 20, ¿no? No, pues no. ¿Qué es lo que haces? Tienes una cierta política, dices, a ver, para no tener muchos estantes, hay un principio que me enseñó un matemático.
lo que le llaman el principio del palomar. Y lo que te dice es que cuando tienes un conjunto de palomas que están en sus casitas, su palomar, si una paloma ve que un palomar ya está ocupado, no va en ese, se va uno vacío, porque tratan de equilibrar, tratan de llenar todos los que encuentran. Entonces, digamos que esta es una manera, nada más con la diferencia de que no puedes tener un palomar con una sola paloma, sino tendrías, excepto, depende cómo sea la política. Aquí, por ejemplo, la política siempre es mínimo, 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 es grado máximo sobre 2. Máximo es el grado máximo menos 1. Sí. El otro tipo de árbol, que es el tipo de árbol, es estrella. Este es el big tree, el árbol balanceado. El árbol balanceado no necesariamente sigue esas mismas políticas. El árbol balanceado, si volvemos a meter los números del 1, 2, 3, 4 y 5. Pues sí se pueden, si se fijan, no es igual que los números de. Sigue manteniendo la regla de que los que están a la izquierda son menores, los que están a la derecha son mayores. Pero en los árboles B más y B estrella se repiten los números, aquí no. Aquí los papás y los hijos son diferentes, o sea, cada uno se toma diferente. Dice uno, bueno, ¿y por qué no lo hacen así? Ya se dejan de problemas. Lo que pasa es que depende qué acomodes y cómo acomodas. Imagínense lo horrible y lo complejo que sería para Google localizar algo en 1 billón de páginas. Uno de los grandes problemas de la computación es encontrar cosas. Si yo ahorita me voy a mi máquina y le pregunto, ¿cuántos archivos tienen? Hagan ustedes la prueba. Chequen cuántos archivos hay. Son miles. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Organizarlo en árboles. Las carpetas son árboles. Cada carpeta es el papá de otras carpetas y cada carpeta es una rama, o sea, es un conjunto de, como decían ahorita, pues es que no, yo no las conozco de esa manera, pero sí lo han hecho, ¿eh? O sea, sí lo han manejado. E incluso cuando organizan su ropa, digo, hay gente por ejemplo, yo organizo mis playeras. Entonces organizo las playeras, las oscuras abajo, las claras arriba, las playeras con cuello, pues en otro lado. Y luego las playeras oscuras, o sea, por ejemplo, la otra vez tuve la manía de poner pues todas las que tengo de Batman de un lado, todas las que tengo de Star Wars del otro lado, las que son diferentes, variadas en otro lado, ¿sí? Entonces, si se fijan, cada una de esas es un árbol, o sea, un cajón es un árbol, la forma en que se divide es un árbol, el mueble, pues es también parte de un árbol. Varios árboles forman un bosque, ¿sí? Entonces, es muy interesante porque la manera de organizar por árbol se aplica en todo, ¿eh? Se aplica en todo. O sea, vayan a un centro comercial, vayan a Soriana, HB o algo por el estilo, y fíjense cómo están acomodadas las cosas en la tienda, son un árbol. A ver, ¿alguien alguna vez visualícelo? ¿Por qué un centro comercial como Soriana es, está acomodado como un árbol? A ver, dígame alguien. ¿Podría repetirles que no sé si se me cortó mío o usted? Ok, la pregunta es, ¿por qué un centro comercial como Soriana es un árbol? La forma en que está acomodado. ¿Por qué es un árbol? O sea, si lo dicen los empleados, o sea, o en los productos, porque si es en los productos, por ejemplo, hay una línea donde dice tecnología y Ah, ahí ponen computadoras, celulares y cosas así.
Ajá, o sea, de nuevo, tienes un centro comercial y en ese centro comercial dices, lo tengo dividido en varios departamentos. ¿Cuáles son los hijos principales? Tecnología, alimentos perecederos, ropa, elementos de jardinería, de casa, bebés. Bueno, por ejemplo, tenemos la ropa de la gente, ¿no? Y luego la ropa de la gente también se subdivide o no en subconjuntos. También se divide en playera, shorts y así. Lo divides en hombres, en bebés, en hombres y en mujeres, ¿no? Ah, sí, también. También. Y luego cuando vas a uno de esos, ¿también se divide o no se divide? Por ejemplo, la ropa interior no se divide. Sí. De que si tienes, por ejemplo, que si tienes calcetas, que si tienes medias, que si tienes tines, etcétera. ¿Sale? Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Para encontrar las cosas. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es grosso modo, y como les digo, van a volver a ver árboles, pero lo interesante es que vean que cualquier acomodo, la gran mayoría de los acomodos implica árboles, ¿ok? Implica un concepto de árboles. Y es importante porque ustedes lo pueden, ustedes igual ya lo utilizan para acomodar cosas, ¿no? Les digo, yo utilizo los árboles para acomodar mi música. O sea, tengo, por ejemplo, por décadas, ¿no? Música de los 60, de los 70, de los 80, de los 90 y de los 2000. Luego música en inglés y música en español. Luego música de cumbia, música de películas, música instrumental, música clásica y así. Y luego del grupo fulano de tal, del cantante fulano de tal. Y luego ya me puse a clasificarlas por tipo, ¿no? Que las canciones románticas por un lado, las canciones para bailar para la fiesta en otro lado, y así. Es un árbol, es un árbol y es un árbol. ¿Ok? Ahora, el último tipo de grafo que vamos a ver, que vamos que es la idea del concepto de red. ¿Sí? Sí. Entonces, esas redes normalmente vamos a ver el concepto de redes de flujo. Eh, a ver, vámonos primero al concepto de red como grafo. Nosotros, los grafos son redes que ayudan a analizar independientemente de la naturaleza, sus elementos y sus conexiones. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los árboles es un tipo de red en donde los elementos de las hojas no están conectados con los, ¿cómo se llama? No están conectados con la raíz, o sea, los elementos de abajo no pueden conectarse con los elementos de la raíz, pero en una red normal sí se puede. ¿Sí? Eh, a ver, una pregunta obvia. Este, ¿Qué es una red social? ¿Ok? ¿Todos usan redes sociales, quiero suponer? ¿O no? Sí, ¿Y qué es? es una plataforma para comunicarnos con mucha gente. ¿Alguna otra que se les ocurra? Por ejemplo, aquí es un grafo social, ¿no? Como dice Oliver y tiene mucha razón, es algo que nos sirve para comunicarnos, pero en realidad lo que nos sirve es para relacionarnos. ¿Sí? ¿Sí? O sea, ¿qué significa? Que somos una serie de nodos. O sea, ¿están de acuerdo que la cuenta de Oliver, la cuenta de María José, la cuenta de Antonio Zárate son nodos? ¿Están de acuerdo? Ahora, una red social hace un grafo social y ¿qué es lo que intenta hacer? Relacionarnos.
¿Cuáles son las relaciones que conocen en Facebook? La relación, o sea, con mis amigos y, por ejemplo, dentro de mis amigos, los que tengo en común con otras personas. Ajá, pero también incluso tú puedes determinar diferentes etiquetas para esa relación, ¿no? O sea, tienes lo que son tu contacto. O sea, yo puedo decir, tengo como contacto a la policía y no son mis amigos. Tengo, tengo la etiqueta contacto, tengo la etiqueta amigo, que ahora sí. Por ejemplo, Jorge Ochoa es mi amigo. Eh, Tengo la etiqueta familiar, ¿no? Yolanda es mi familiar. Tengo la etiqueta hermano, donde digo Fernando es mi hermano. Pero en realidad todas esas etiquetas son vértices, ¿no? Y lo que nos van a hacer es una conexión. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Que eso es una red social. Es un grafo donde relacionas a un conjunto de personas en línea, bueno, en este caso la red social. Bueno, aunque Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, dice que el grafo social es una contraposición a la red social. Ejemplo, si yo, imagínense, bueno, para los que crecimos en una vecindad, tú te relacionas con la gente aunque no sea por computadora, ¿no? O sea, yo me relaciono con mis hijos, me relaciono con muchas personas y no necesariamente por la computadora. O sea, yo al ratito, no sé, tengo que ir al centro y me relaciono personalmente con, y es una red social. O sea, la red social es la que haces cuando, antes de que hubiera computadoras, nosotros nos relacionábamos, salíamos a la calle y jugábamos con los vecinos, ¿no? Ahora un grafo social es aquel que tú generas, pero en base a un portal digital. ¿Estamos? Entonces, esto es importante porque nosotros podemos ver que no encuentro mi mouse. O sea, la parte interesante de esto. Ah, sí, aquí está. Es de que las redes, nosotros podemos entenderlas como grafos, ¿sí? Que que lo que nos representan son una gran cantidad de relaciones, ¿sí? O sea, nos expresan, dice, en geometría y en teoría de grupos, es que tiene muchas definiciones. Puede ser redes de computadoras, redes de transporte, redes sociales, redes, pero todas, o sea, una red matemática, eh, este, la podemos ver como un conjunto, es la generalización del concepto de sucesión, de tal manera que no necesariamente tenga una cantidad numerable de elementos. Es el concepto más adecuado para estudiar la convergencia en un estadio topológico. Claro, es mucho rollo. No, ya peor aquí, porque esto es más abstracto. Pero bueno, vamos a tratar de explicarlo de otra manera. La red lo que nos explica de alguna forma es que hay una serie de elementos que están relacionados o comunicados, como dijo ahorita Oliver, de tal manera que esa relación constituye un flujo. Puede ser un flujo de información, los chismes. Imagínate, salió el video de no sé qué y empiezas a fluir la información. Una red eléctrica. ¿Qué es lo que fluye en una red eléctrica, compañeros? Electricidad. La energía, ¿no? ¿Cuál otro tipo de redes conocen? La del agua. Exacto, ¿no? ¿Nunca han visto las tuberías y los pozos?
que sale el agua de los pozos y va por las tuberías y todo ese rollo. Y luego llega aquí a nuestros medidores y ahí entra todo el agua para la casa y todo el edificio y demás. ¿Sí han visto Sí, las redes de agua? sí, yo sí. Que sale de la presa, ¿no? Y va por los canales y llega a la contrapresa y todo eso. Esa es una red. ¿Qué otras redes conocen? ¿Qué otras redes conocen, compañeros? La de drenaje. ¿Cuál? La de drenaje. Bueno, sí, claro, los desechos se tienen que ir a un lado, ¿no? Sí. O sea, obviamente también es cierto, la red de drenaje, todos nuestros desechos orgánicos van hacia un lado, ¿no? Una pregunta, ¿ustedes creen que la sangre también es una red? O sea, el sistema circulatorio, ¿es una red o no? Ah, sí, Sí. porque pues sí, sí. Obvio que es una red. ¿Qué es lo que circula? Conecta diferentes elementos, ¿no? Conecta los pies, las manos, las piernas. ¿Están de acuerdo que eso conecta el sistema circulatorio? ¿Y qué es lo que fluye por ese sistema? Sangre, ¿El sistema nervioso es una red también o no? sí, también. También, ¿qué es lo que circula el sistema nervioso? Señales que manda el cerebro hacia nuestro cuerpo. Hacia los nervios, ¿no? Cuando te dicen que estás muy nervioso, ¿qué significa? Que hay muchas señales, ¿no? Estás así como cuando la red de tráfico, el tráfico de las ciudades es una red, ¿eh? El tráfico de las ciudades es una red donde ¿qué es lo que circulan? Autos o vehículos. ¿Ok? ¿Sí queda claro hasta ahí, compañeros? ¿Se fijan que sí han usado redes y sí han conocido redes simplemente porque no les llamaban así? ¿Están de acuerdo o no? Sí. ¿Los traficantes de droga también usan redes? Sí, ¿Y qué es lo que fluye ahí? droga. Droga y también a veces la utilizan para tráfico de personas, ¿no? Para llevar migrantes a Estados Unidos, para trata de blancas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esas son redes criminales. ¿Ok? Hasta aquí queda claro el concepto que en realidad sí lo hemos visto, ¿eh? De hecho, todo lo que hemos visto en el curso, en realidad sí lo conocen, nada más como dice María José, no lo conocen con ese término, pero en realidad es la manera formal, la manera matemática de cosas que ya conocen. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? No. ¿No? Ok, muchísimas gracias entonces y nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta Nos mañana. Nos vemos, vemos. doctor. Nos vemos.